¿Segovia gestiona bien el turismo? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una semana más a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Los datos del Observatorio Turístico nos revelan que el año pasado Segovia siguió inmersa en un periodo positivo para el turismo. De esta forma, la mayoría de los indicadores continuaron reflejando tendencias alcistas, incluso creció la estancia media hasta situarse en 1,73 noches por encima de la media de Castilla y León. Es indudable el peso económico de un sector como el turismo y la hostelería, que por supuesto no debemos minusvalorar. Pero ¿dónde se encuentran los límites de este desarrollo para garantizar una plena convivencia con los residentes en las zonas con más presión turística? De ello hablamos hoy con la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, también concejala de Urbanismo, y con el presidente de la Agrupación de Industriales y Hosteleros Segovianos, Cándido López. Pero antes vamos a situarnos en la cuestión y vamos a ver la introducción que nos ha preparado nuestro compañero, el redactor jefe de esta casa, Daniel Martín. Segovia volvió a ser en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada uno de los 3 destinos más elegidos del país por los turistas para visitar durante esos días. Cifras récord de ocupación que han vuelto a destacar el potencial de una ciudad que ha rozado el 98% de ocupación, con un lleno prácticamente en hoteles y en restaurantes, donde tuvieron que ofrecer hasta 2 o 3 servicios en comidas y cenas. En el centro de recepción de visitantes se atendía a 18.000 personas, cifras que respaldan los números de meses anteriores. Por ejemplo, en noviembre se atendía a 74.424 personas, un 48% más que el 2017. En el Alcázar también se han registrado topes, con 12.511 personas durante los días festivos, similares al año 2012 y con un incremento del 46% respecto a hace 6 años. Utilizando la misma comparativa, hubo un 98% más de visitas guiadas por la ciudad que en 2012, servicio que han disfrutado estos días 707 personas. Porque Segovia es maravillosa. Es maravillosa, es preciosa y en fin, llevo muchos años detrás de venir a verlo y he visto casi toda España menos esto. Y era preciso, y estoy feliz y contenta y alegre. Porque nos llamaba la atención lo del tema de los monumentos, el acueducto, pues la verdad que está bastante bonito. Para disfrutar un poco del puente, aquí encima que ahí va a haber buena temperatura, pasar unos días. Hemos venido a pasar unos días a Madrid y hemos pensado que, bueno, que no conocíamos Segovia y teníamos ganas de ver el acueducto y dar una vueltecita y bueno, hacer turismo. Unos datos que contrastan con el balance que el consistorio hizo a primeros de año y que aseguraba que la temporada turística comienza antes y termina después. Parece claro que los datos de 807.159 personas que pasaron por el centro de recepción de visitantes en 2017 se van a superar en el cómputo del presente año. Con la previsión de buen tiempo y la experiencia de puentes festivos anteriores, el Partido Popular ha subrayado en un comunicado que el consistorio no ha estado a la altura, tras colapsarse la ciudad y generando malestar entre los vecinos. Críticas dirigidas al área de tráfico solicitan una mayor regulación e información actualizada para los turistas que llegaban a la ciudad. Sobre todo en la calle de San Juan, donde la polémica también ha estado centrada en torno a la futura figura del Diablillo como recurso turístico para descongestionar el eje acueducto Catedral-Alcázar. De todo ello vamos a hablar esta noche con la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos. Muy buenas noches. Hola. Gracias por estar aquí. De nada, encantada. Para hablar, como siempre, de un tema tan importante y trascendental como el patrimonio y el turismo en Segovia. Y muchas gracias, Cándido López, presidente de los hosteleros. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, que sabemos que a estas alturas estaría usted descansando, porque luego vienen las Navidades y es una época de mucho trabajo. Bueno, siempre, en Segovia siempre hay trabajo y siempre hay mucho turismo. Y por supuesto, buenas noches, compañero, buenas noches a Aurelio Juanjo Martín, Fernández, muy buenas noches. Director de la 8 Televisión, director del Día de Segovia, que nos acompaña una semana más. Hemos dicho en la introducción del programa, y ustedes, por cierto, en el plan de marketing 2017-2020 hablaban de Segovia, la más amable, Mima Segovia, en un acuerdo con los hosteleros.
¿Hasta qué punto puede llegar ese equilibrio en el progreso económico que supone el turismo para Segovia y la convivencia con los vecinos sometidos a veces a presión en zonas muy concretas? Ahí lanzamos la pregunta. Para Cándido. Bueno, yo creo que lo que realmente tendremos que pretender es crear una ciudad que sea cómoda y habitable para el ciudadano, pero que a la vez pues sea una ciudad competitiva, una ciudad interesante, una ciudad atractiva para el turista, ¿no? Y entonces yo creo que es importante porque el turismo compete a todas las políticas municipales del ayuntamiento, ¿no? Es decir, compete a urbanismo, compete a medio ambiente, compete a cultura, compete a policía urbana, etcétera, ¿no? Es decir, que compete a todos los ámbitos municipales, ¿no? Y entonces yo creo que es realmente bueno que se lleven a cabo esas políticas transversales para poder conseguir esta, digamos que, buena convivencia entre el turismo y la vida cotidiana de los ciudadanos. Si usted cree que, como le dice el Partido Popular, no saben gestionar esa gran afluencia en los puentes... Hombre, todo es mejorable, por supuesto, pero yo prefiero que nos digan que no sabemos gestionar la afluencia a decir que no hay afluencia. Es decir, todo depende un poco de cómo se mire. Margen de mejora, siempre. Humildad para reconocerlo, también. Pero también hay que decir las cosas como son. Estamos inmersos en un estupendo ciclo ascendente. Ese dato que habéis apuntado del 1,73 de índice de pernoctación en el caso de Segovia, una ciudad al lado de Madrid con facilidad para ir y volver en el día, un destino que ha tenido una vocación excursionista prácticamente hasta hace muy poco. Es un dato que hay que analizar y que hay que ponderar. Y hay mucho esfuerzo detrás. Como muy bien decía Cándido, Segovia está de moda y algo habremos hecho bien, todos. Porque no olvidemos que Segovia, igual que cualquier otra ciudad, funciona si funciona como destino. Y hemos hablado muchas veces de la figura de remar en la misma dirección. Y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo y se traduce en números. Tenemos esta noche en la mesa de debate a los dos, yo creo que máximos culpables, entre comillas, de que puente tras puente, casi fin de semana, cada fin de semana, Segovia esté como esté. Por un lado, la responsable de las políticas turísticas y por otro lado, pues el responsable de los hosteleros, porque al final quien nos visita ya solo no nos visita por el patrimonio y por los maravillosos monumentos o paisajes que tenemos, sino también por la rica gastronomía, y eso ha sido trabajo fruto de los hosteleros a lo largo de muchos años. Entonces, por eso digo que soy los máximos culpables. Pero también soy responsables de lo malo que está suponiendo esa masificación turística, como decía Aurelio. Lo he vivido en mis propias carnes este sábado, 45 minutos atascado en el Paseo de Santo Domingo para ir de Zamarramala a San Lorenzo, 45 minutos parado. O sea, había un policía en la rotonda de la Universidad de la IE y no daba abasto. ¿Qué hacer para solucionar para compaginar que vengan a visitarnos los turistas y que los restaurantes estén llenos y haya que triplicar los servicios y que la calle real esté tan masificada que casi no se pueda circular, que el Paseo Santo Domingo esté colapsado? ¿Qué hacer para que todo lo bueno que trae ese turismo también permita vivir a los que vivimos la ciudad, los segovianos? Bueno, tú. Bueno, yo comprendo perfectamente el enfado de algunos ciudadanos que se han encontrado en estas fechas puntuales, porque estamos hablando también de 4 días puntuales al año, ¿no? Como es el que ha ocurrido en este puente, concretamente en el sábado, que posiblemente fue el día de más afluencia de turistas, ¿no? Y yo lo comprendo el enfado.
Pero yo destacaría una cosa, ¿no? Y es que el turismo es el principal motor económico de la ciudad, ¿no? Y bueno, los hosteleros, a diferencia de las franquicias o de las multinacionales, los hosteleros compramos aquí, ¿no? Compramos al carnicero local, compramos al pescadero local, compramos al panadero de la zona y bueno, pues se produce un efecto multiplicador de esos ingresos que han venido a Segovia a través del turismo. Ese efecto multiplicador que luego pues el carnicero comprará los zapatos en la zapatería de aquí, es decir, que hay un sector de la población que nos beneficiamos directamente de ese turismo, pero en definitiva, indirectamente yo creo nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces yo creo, bueno, pues que insisto, entiendo el cabreo y el enfado que puede haber ocurrido en 4 días, 4 puentes al año, porque el resto de la temporada turística yo creo que no se producen lo que se ha podido producir en este puente, que ha sido de una afluencia masiva de turistas y visitantes. Como una Semana Santa. Sí, seguro. Pero bueno, pues yo creo que hay que tener un poquito de paciencia en estos días puntuales. Pero tiene pinta de que si no se ponen remedios va a seguir sucediendo lo mismo cada vez que llega un puente. Bueno, pero esto yo creo que ocurre... para lo bueno y para lo malo, insisto. Sí, pero yo creo que esto ocurre en todos los destinos turísticos de España. Es decir, hay momentos puntuales, fechas puntuales que son, insisto, 4 días al año, en los que esto te va a desbordar. Y tú no puedes tener unas infraestructuras para acoger ese volumen de turismo 4 días al año, porque entonces serían deficitarias. Tú tienes unas infraestructuras para acoger el turismo que normalmente acude a Segovia a fines de semana. Entonces, claro, estos días pues se te desbordan como ocurre en otros lugares y en otros destinos turísticos. Por eso digo que, hombre, yo sí que insisto, entiendo el cabreo, pero yo creo que hay que tener, en estos días puntuales hay que tener un poquito de paciencia. 2 cosas. 1, las pongamos sobre la mesa también circunstancias que no son las habituales, como el problema de la SG20, la calle de San Juan y demás, que hacen que la movilidad en Segovia un lunes de febrero, que estamos los de casa, también sea problemática a ciertas horas. Eso por un lado. Y por otro lado, reconociendo ese margen de mejora amplio, muy amplio, que tenemos, a veces es conveniente, como decía Karina, revolver en el baúl de los recuerdos. Yo es que recuerdo las Semanas Santas, los Viernes Santos de antes de los parkings, los coches tirados literalmente por la Piedad, por la Cuesta de los Hoyos. Eso no ocurre ahora, afortunadamente. Nos queda mucho que hacer, pero es que también este fin de semana alguno quedaba en la Cuesta de los Hoyos ahí tirado. Sí, pero te puedo garantizar que la imagen de los jueves, Viernes Santos de hace 15 años, prácticamente con la mitad de la afluencia turística, eso sí que era patético, y gente que dejaba el coche en la Fuencisla y que luego directamente no sabía volver a buscarlo, porque no había GPS tampoco en aquellos momentos. Se ha avanzado, que no digo que no quede por hacer, y mucho, pero hemos avanzado. La concejala de la Cuesta San Juan, de las obras, ahí es donde está previsto ubicar la polémica estatua del Diablillo, que no será la panacea, pero puede contribuir a que parte del flujo turístico, acueducto, Catedral de Alcázar, vaya por la Cuesta San Juan hasta la Plaza Mayor. Mira. ¿Qué nos puede decir? ¿La va a poner? Después de todo lo que se ha montado, el alboroto que se ha montado, el ayuntamiento se lo ha repensado. ¿Puede ser una de las soluciones para...? ¿Ese es el sentido de poner esa escultura, que el flujo turístico acuda por ahí, por esa ruta? Prólogo. Los hosteleros también se quejan porque temen como hosteleros y comerciantes, temen que si los turistas van por ahí no vayan por sus locales. En fin, sí, efectivamente, esa queja ha venido de un sector
de la hostelería también y del comercio. Pero vayamos por partes. Nosotros, la política municipal del área de turismo, llevamos como 3 años hablando insistentemente de gestionar el éxito turístico. Algo que puede sonar pretencioso, pero que no lo es. Y no somos los únicos, está todo el mundo estudiando lo mismo. Sí. ¿Cómo se gestiona ese éxito turístico? Está muy estudiado. Por un lado, hay que implicar a los públicos locales en el conocimiento, en la valorización del fenómeno turístico, el sentirnos orgullosos de que vengan a ver nuestra casa, porque también ese turismo nos da orgullo y nos da identidad. Otro modo, que no excluyente, pero que hay que unir a este, es, por supuesto, fragmentar los flujos turísticos, esponjar la ciudad. En la ciudad de Segovia tenemos el problema de que el flujo turístico está absolutamente fosilizado. Acueducto, Catedral, Alcázar. Alcázar, Catedral, ¿cómo me voy? Ya he visto Segovia. Llevamos un montón de años ya trabajando en romper eso, pero se da la paradoja de no poder andar literalmente por Daoiz y Velarde, que es paralelo a minuto y medio, está vacía. Pero se ha intentado con las 3 M's, las 3 famosas M's de Muralla, Machado y Moneda, y tampoco ha funcionado, no está funcionando. Te voy a dar un dato. Prueba de que está funcionando lentamente, porque estamos luchando contra un fósil, contra una fosilización, es que la muralla ha subido un 34%. Mira, el recurso turístico judería como tal, hace 10 años no existía. Nadie venía a Segovia preguntando por la judería. Solamente hace 5 o 6 años, mucha gente, no me atrevo a decir que segovianos, pero a lo mejor también, sabían que Segovia tenía muralla. Es una de las 3 ciudades amuralladas. En este momento la muralla pita. Un 40% hemos subido, hemos creado ese punto de información en el Arco de San Andrés que va subiendo de día en día. Con lo cual, si sube la muralla, sube Machado, sube Peralta y sube la Moneda, es que la gente va por ahí. Es muy difícil cortarlo, pero esto que te cuento, muralla, Machado, Peralta y Moneda, solamente hace 8 años no existía. Es lento, es muy lento, pero vamos consiguiendo objetivos. En cuanto al diablo, diabólico de la pregunta. No lo considero diabólico, y ahí es algo que está muy estudiado. ¿Cómo puede ser que toda la muralla norte, el barrio de los Caballeros, que es de una belleza absoluta, esté vacío? No hay bares y restaurantes, pocos hay también en esa zona. Bueno, estoy hablando del peso monumental de toda esa zona. Y hablo también de un modo interesado, con comillas, de la inversión que los segovianos hemos hecho en recuperar toda esa zona. La imagen de la Huerta de los Briz, yo creo, de cómo estaba, yo creo que todos la tenemos muy clara. Se ha recuperado todo prácticamente el lienzo norte, y sin embargo no conseguimos atraer gente. Ejemplos como este. Podríamos hablar que ha salido la imagen del Teufel de Lübeck, pero podemos hablar del Porcelino, podemos hablar del Menaquem Pis, la Sirenita. Este tipo de esculturas que a la larga identifican a una ciudad y que tienen un porqué, es decir, que responden a un patrimonio inmaterial clarísimo. Ahí no estamos poniendo un diablo,
Estamos poniendo el diablo que construyó el acueducto, según la leyenda. Eso genera un flujo turístico y una vez que yo les tengo allí, les tengo a minuto y medio de toda esta belleza y las rutas están creadas por la muralla, el barrio de los Caballeros, Canonjías un poco más allá. La Trinidad, es que tenemos todo eso muerto. Sí, pero la leyenda, estamos de acuerdo, hay que respetarla y transmitirla porque es así, es una leyenda. Pero técnicamente yo no sé si ustedes han pensado en profundidad de la imagen que se pueden llevar los ciudadanos de Segovia y del acueducto. No sé a qué te refieres. A la imagen del diablillo con el selfie. ¿Quieren ustedes que esa sea la imagen oficial de Segovia? La imagen oficial de Segovia es... Porque ahí no hay tradición, es decir, el demonio con el selfie no es una tradición. Tampoco es el astronauta en Salamanca. No tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver. Esa concesión, que es que no sé si me estás... hablando de la... Estoy hablando técnicamente, o sea, de la imagen que nosotros queremos transmitir. Quien se haga que una la gente foto se ahí, lleve... Se lleva el acueducto pleno. Con una escultura con el demonio moderna, constructor actual, del acueducto. Sí. En base a una leyenda histórica, por supuesto, pero con una... Siempre en esta ciudad hablamos, las ciudades que fosilizan sus monumentos, sus piedras, son ciudades muertas y aburridas. No queremos que Segovia lo sea. Es algo que repetimos continuamente, utilizar el patrimonio como fuente de creatividad. Y podemos hablar, una vez que la idea de la ciudad, de la acción política, sea el que la ciudad sea una ciudad creativa, en base a su patrimonio, podemos hablar de tecnología, de movilidad, podemos hablar de lo que queramos, pero la idea central ha de ser esa, creatividad en torno o tomando como base ese legado. Sí, yo no comparto la idea totalmente. Por supuesto no comparto otra parte de la polémica que ha habido, que no la quiero ni mencionar porque tampoco la comparto, pero bueno, en este caso, bueno, está muy bien eso de tener divergencias. Cándido tenía la palabra. Sí, yo sobre este tema quiero decir que cuando se pone en valor desde el punto de vista turístico un producto histórico y cultural, pues siempre hay que, entre la banalidad y la sacralización, hay que buscar un punto medio, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de una leyenda que es parte de nuestro patrimonio, de una leyenda que la gente la va a interpretar como eso, como una leyenda, ¿no? de la muchacha con el cántaro de agua, el demonio. Y bueno, pues a mí no me parece mal que se ponga en valor esta leyenda. Yo creo que nunca en ningún momento va a sustituir al acueducto o va a sustituir al Alcázar, es decir que va a ser un producto más, diversificación de los productos turísticos. Y sí que yo recuerdo cuando se hizo el plan de excelencia turística, la empresa, los técnicos que hicieron el anteproyecto del plan de excelencia, decían que Segovia tiene el casco histórico de Segovia tiene una distribución perfecta para el turismo, un circuito circular en el que tiene una gran puerta de entrada, como a semejanza de lo que es un parque temático, ¿no? Una gran puerta de entrada que es el acueducto, y puedes hacer un recorrido circular, Calle Real, Judería, Canonjías, Barrio de los Caballeros. Entonces, a mí personalmente no me parece mal que se potencie el diversificar, el crear circuitos en todo el circuito circular que forma el casco histórico, porque así lo que estamos consiguiendo de alguna manera es bueno, pues diversificar la oferta turística, estamos consiguiendo alargar la estancia de los turistas y posiblemente también pues el que el turista vuelva para ver algo más, ¿no? Es decir que a mí desde el punto de vista técnico me parece que no está mal. Ahora, yo estoy convencido de que la gente va a seguir fundamentalmente utilizando la ruta que llamamos Patrimonio de la Humanidad, es decir, Acueducto, Catedral y Alcázar.
yo estoy convencido de que la calle Real va a seguir siendo la arteria principal de los flujos turísticos. Estamos hablando de que un número cada vez más significativo de gente pasa por la muralla. Deducir que esa gente se le ha robado a la calle Real es una falacia. Es gente que... ¿Por qué no puede ser gente que venga una tercera, una cuarta vez? Sabemos que el turismo de repetición está en alza, sencillamente porque la facilidad que da el AVE lo potencia. Y me comentan las personas que trabajan en el centro de recepción de visitantes la cara de guasa que les ponen muchas veces cuando con su cuestionario dicen: ¿es la primera vez que usted viene a Segovia? Y miran así y dice: no, mujer, la quinta o la sexta. Y eso es muy bueno, porque para mucha gente que vive en Madrid somos el salón de su casa. Es decir, cuando quieren halagar, festejar a alguien que vienen a verlos, los traen a Segovia. Y eso nos tiene que llenar de orgullo. Pues igual que una mañana los segovianos se despertaron con un acueducto, después llegó Cándido. Una mañana se despertarán... No sé qué fue primero, tampoco. Una mañana se despertarán con un diablillo sentado en el pretel de la calle San Juan. Nosotros volvemos en unos minutos después de la publicidad. Continuamos hablando del turismo en Segovia después de este último puente con nuestros invitados, la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, y el presidente de los empresarios de hostelería, Cándido López. Y bueno, ahora le voy a dejar brevemente en unos segundos a Juanjo que anime un poco el ambiente, el campo. Pero yo no me quedo con una pregunta. Esta tarde, precisamente, al venir hacia acá, la última galería de arte de Segovia cierra y se convierte en una tienda de venta de alimentos de representativos de las gastronomías de todas las comunidades autónomas. Es lícito, por supuesto, y es legítimo. ¿No temen ustedes que se convierta esto en un parque temático? El riesgo es cierto, pero ese riesgo lo hacemos entre todos. Quiero decir, si continuamente hablamos de la necesidad de consumir producto local, de compra en tu barrio, de sencillamente reducir el consumo de plástico. El problema es que es una opinión, por supuesto. Vivimos inmersos en una doble moral que hace que las cosas no sean tan sencillas. Es muy complicado ir al supermercado y no cogerte una bolsa de manzanas que están envueltas en 3 plásticos en vez de cogerlas, pesarlas y demás. En relación al comercio local es lo mismo. Ese punto de concienciación, de mejora de la ciudad, de mantenimiento de lo que han sido nuestros usos, costumbres y maneras, nos falta. O nos falta darle una vuelta. Pero efectivamente hay un proceso de terciarización tremendo. La Plaza Mayor es un ejemplo. Hace 20 años había una relojería, librería, una frutería que también ha cerrado ahora, 2 lecherías, y ahora sabemos lo que hay. Es un fenómeno que no es Segovia, es general. Muy dado con esto, le quería preguntar a Cándido, antes de hablar de la relación que mantiene la patronal de los hosteleros y el ayuntamiento, que últimamente es muy tensa, le quería preguntar a Cándido, usted que está a pie de calle, habla con los segovianos, con sus clientes, habla con otros asociados y le contarán sus experiencias,
¿Teme que este turismo masivo al final perjudique al cliente local, que se vea como un poco rechazado, que no pueda pedir mesa en su casa, por ejemplo, o en casa de otros asociados? Bueno, yo creo que la oferta gastronómica en Segovia es muy amplia. Yo creo que hay un producto gastronómico turístico por excelencia, que es el cochinillo, que es el plato que nos identifica el cochinillo con el acueducto con Segovia, ¿no? Está perfectamente identificado, pero luego hay una oferta mucho más amplia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues cuando el segoviano quiere buscar algo distinto, pues tiene oportunidad de hacerlo, porque tiene muchos establecimientos y buenos profesionales que ofrecen algo distinto, ¿no? Y cuando quieren disfrutar de las viandas tradicionales, pues también puede encontrar esta oferta, ¿no? Pero estoy convencido que alguien le ha dicho: Cándido, es que llevo semanas intentando comer en tu casa y es que no he podido, porque siempre tienes chinos, con cariño lo digo, personas orientales que están en la puerta, que son ahora mismo los clientes casi más asiduos del mesón y de muchos otros mesones de Segovia, y al final el cliente local se ve como un poco postergado. No, pero mira, además nosotros de hecho siempre tenemos preferencia por los clientes locales, por los amigos, por la gente cercana, ¿no? Es decir, que nosotros siempre atendemos directa y personalmente, y siempre tenemos un hueco para aquellos segovianos o personas, como digo, cercanas, que quieren venir a visitar nuestra casa. Ya empezamos con las fiestas navideñas, con las comidas y cenas de Navidad, y siempre hay una preferencia para familias segovianas que quieren disfrutar estos días de las Navidades, pero en todos los establecimientos de Segovia. Es decir, que siempre tenemos un hueco para el cliente local, que además es el cliente amigo y es nuestro vecino, ¿no? El que tenemos todo día a día al lado nuestro. Vamos al meollo de la relación que mantienen en los últimos meses la Asociación de Hosteleros y el Ayuntamiento, que yo creo que no pasa por su mejor momento. Antes del programa se lo preguntaba, medio broma, medio en serio, me decían que no, que es muy fluida, que se llevan muy bien, pero los hosteleros están mandando cada cierto tiempo notas de prensa en la que critican actuaciones municipales. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hay una relación tan fluida? Por lo menos es lo que dejan entrever. La última reunión que tuvimos hosteleros, la Concejalía de Vías y Obras, la de Turismo, con la alcaldesa, fue absolutamente fluida. De ahí salió el compromiso de una comisión que tratase, digamos, los temas que pueden ser más polémicos. Y entrando al meollo de la cuestión, medidas, por ejemplo, que se tomaron y que fueron duramente contestadas, como pueden ser básicamente terrazas y carteles. Los carteles. Los carteles no se quitan para que el turismo vaya más cómodo. Los carteles se quitan en aras a mejorar la movilidad en la calle real. Un día, por puro morbo, subí contando y había 73 elementos con los que te chocabas. Pues vaya morbo más raro. Pues sí, porque me preocupaba. Porque hay gente en silla de ruedas, hay gente con muletas, hay gente que lleva un carrito de bebé y muchos de ellos dobles. Hay gente, te tienes que parar porque está el cartel o empujas el cartel. Esas medidas, siempre lo decimos, un turista no es nada más que un ciudadano que se mueve de ciudad. Todos somos turistas. ¿Por qué le molesta tanto a los hosteleros la ordenanza de carteles? Bueno, verás, la ordenanza de cartelería, para nosotros el problema es que cuando nos entregaron el borrador de esta ordenanza, presentamos una serie de alegaciones que firmamos conjuntamente la Federación Empresarial, la Asociación de Comerciantes Segovianos y la Agrupación de Hosteleros Segovianos. Y bueno, pues en esas alegaciones lo que los hosteleros no estábamos en contra de que se regularizara el tema de la cartelería. Entendíamos que había que regularizarlo y que, como ha dicho Claudia, había un exceso de cartelería y en ocasiones era peligroso incluso. Peligroso y feo para el entorno de la ciudad. Redundante. Y nosotros entendíamos que había que regularizarla. Pero lo que no entendíamos es que se prohibiera de forma radical. Es decir, que siempre se podía buscar una fórmula
un cartel que no rompiera con el entorno, fórmulas bueno, pues de alguna manera que algunos establecimientos que estaban fuera de los flujos de turistas pudieran dejarse ver, pudieran decir: aquí abajo, bajando estas escaleras, estoy yo, ¿no? Pero bueno, ese era un poco nuestro planteamiento, ¿no? Vamos a regularlo, vamos a limpiar la calle real de carteles, pero vamos a hacer algo que no rompa con el entorno, que sean un modelo de cartel homologado, que, en fin, que de alguna manera no se rompiera drásticamente con lo que había anteriormente, ¿no? Y entonces ahí un poco fue el enfrentamiento y la discusión con el ayuntamiento, que nosotros seguimos pensando que no era necesario a lo mejor prohibirlo de forma total, sino que había que haber buscado una fórmula intermedia, ¿no? No obstante, si me corrige Claudia si me equivoco, es bastante más permisiva que en otros municipios. Por ejemplo, Salamanca, ciudad también comparable a Segovia en cuanto a turismo. Toda la cartelería de comercios, bares, hosteleros es uniforme. Sevilla, la policía local está retirando del entorno de la catedral, están yendo local por local, quitando los carteles porque les han dado un periodo de 6 meses y los hosteleros y comerciantes no se han adecuado a la ordenanza. Aquí creo que es bastante más permisiva. Lo que se estaba pidiendo es que los carteles, sobre todo los carteles tijera, se retirasen de la vía pública, pero no es tan restrictiva respecto a cómo tienen que ir colocados los carteles exteriores. Corrígeme, Claudia, si me equivoco. No domino totalmente la ordenanza porque no es mi área. Quiero decir que conozco a grandes rasgos. Pero efectivamente primero hay un problema de movilidad, insisto, para todos. Y luego hay un problema de estética, clarísimo. Es que todos sabemos que había carteles sujetos con, un adoquín de estos de hacer pared, o sujetos con... No es la imagen que la ciudad quiere dar, no a los que vengan. Yo no quiero ver eso y no soy turista. Tengo derecho a que mi ciudad tenga unos niveles de estética. Y efectivamente es infinitamente más permisiva que las ciudades que has dicho, pero puedes poner Granada, por ejemplo, donde están con la convicción absoluta de dejar la calle lo más limpia posible para todos. Aquí hemos hablado de carteles tijera, estrictamente. Cuesta, lógicamente, porque cuando tú tienes un derecho adquirido, y pongo comillas en el adquirido, porque en muchos casos no había un cartel de un establecimiento, había 3 o 4 y todos lo sabíamos, pues es duro y cuesta hacerse a ello, exactamente igual que costó cortar el tráfico en el acueducto o la remodelación de la carga y descarga, pero son cosas que yo creo honradamente que hay que hacer y que al final el político está pues para hacer política, y hacer política, gobernar, muchas veces conlleva muchos riesgos. Pero quiero matizar que también se incluyen carteles en fachada, porque una de las cuestiones que nosotros planteamos es que si se permitieran dejar carteles en fachada o en los esquinazos de las fachadas, y no aceptaron la alegación. Es decir, que en fachadas tampoco se permite poner no el rótulo del establecimiento, sino un cartel. No el rótulo del establecimiento, sino un cartel en fachada. Eso tampoco está permitido. Apoyado. ¿Usted cree, perdona, Juanjo, un momento, que hay causa-efecto con una bajada del empleo, como algunos de sus compañeros hosteleros de la zona acusaban? Decían que se iba a descender el empleo en 100 personas, 200 personas, por esto de los carteles. ¿Cree que yo justificaría la medida un descenso tan extraordinario de empleos? Puede ser en establecimientos muy puntuales. Yo sé que en un establecimiento puntual, en la bajada donde está la Alhóndiga, y no recuerdo el nombre del establecimiento, pero sí que sé que ese establecimiento tuvo que reducir el personal, porque bueno, pues claro, es difícil llegar a ese establecimiento.
Pero a mí lo que me preocupa ya no es el que tengas que reducir, el problema que se plantea con una reducción de personal, sino el problema que se plantea con un aumento de los repartidores de publicidad, porque si tu establecimiento tienes que mostrársele o tú tienes que vender en tu establecimiento y no estás en los flujos donde van los turistas, pues entonces tienes que buscar otra fórmula. ¿Y cuál es otra fórmula? Pues repartidores de publicidad. Hay otra ordenanza que sí, prohíbe el reparto de flyers, pese a que el ayuntamiento también es muy permisivo. Pero, en fin, que esa ordenanza pues se cumple a veces y a veces no se cumple. Correcto. Y entonces, claro, a mí me preocupa el que empezaran a proliferar repartidores de publicidad en las calles centrales de Segovia y que esto pues pareciera, vamos, que al turista se le asaltara y se le ofreciera menús y que eso a mí me parece que es mucha peor imagen y mucho peor el remedio que la enfermedad. Pero que también hay otras fórmulas, que es el boca a boca tradicional, también, qué viene comido en este sitio y qué buena relación calidad-precio y qué buen servicio y qué bien me han tratado. No, yo hoy en día con los móviles y pues hoy en día plataformas de recomendaciones, exactamente, los localizadores del tenedor y tal, pues rápidamente te ubican. Gente diciendo quiero comer esto. Sí. O sea, que he leído y que efectivamente, como dice Aurelio, pues hay otras fórmulas, ¿no? Pero a mí el miedo que me da es que se proliferen y se inunden nuestras calles de repartir publicidad, que eso sí que es realmente molesto. Otra queja recurrente de los hosteleros durante los últimos meses, la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública. Llegaron a denunciar en agosto incluso aumentos de la tarifa de hasta el 400% en algunos casos. ¿Por qué están tan molestos? Incluso también se quejaron de que la policía acudía frecuentemente a algunas terrazas a medir cuánto ocupaba el velador, si se salían de la línea o no se salían. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, bueno, el tema del incremento se reflejó en las tasas municipales cuando se incrementó las tasas de las terrazas, ¿no? El pago de las terrazas. Vamos a ver, hay un proyecto de reforma de la ordenanza municipal de ocupación de vía pública de terrazas, un borrador que está ahora mismo elaborándose y que, bueno, pues está costando que salga a la luz, está costando, y que nosotros tenemos esperanza de que pueda salir antes de que acabe esta legislatura y que, bueno, pues que después de la reunión que ha comentado Claudia, que tuvimos con la alcaldesa y tuvimos tanto con Claudia como con Paloma, la concejala, sobre el tema, pues lleguemos a un acuerdo y limemos esos flecos y esos temas de los que no estábamos de acuerdo, ¿no? Uno de ellos es el tener que recoger las terrazas en el interior de nuestros establecimientos por la noche. Esto es, para muchos establecimientos de hostelería es inviable, es imposible, no tienen espacio para poder hacer esto. Entonces, claro, nos entramos en un callejón sin salida, ¿no? En una vorágine difícil de solucionar, porque claro, si elaboramos una ordenanza en la que concedemos permisos para montar terrazas, pero luego ponemos una pega y es que usted va a tenerla que recoger, pero no tiene espacio para recogerla. Entonces estamos es que no tiene, es un sinsentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue uno de los problemas, aparte del que has comentado tú, del número de mesas en función del número de metros. Cuando nosotros creemos que tú puedes tener una terraza con veladores pequeñitos para dar un café, o puedes tener una terraza con mesas grandes para dar comidas, ¿no? Entonces, no es lo mismo una terraza que la otra. Una tendrá que tener menos mesas, la otra, como son más pequeñas, podrán tener más mesas, ¿no? Pero bueno, son temas que yo estoy convencido que después de la última reunión que tuvimos, pues vamos a hablar, vamos a dialogar y estoy convencido de que podremos sacarlo adelante y se podrá solucionar estos problemas. Estamos llegando a los últimos minutos. Hay un partido emergente que posiblemente tenga opción de formar parte del gobierno de la Comunidad de Andalucía, a cuyo representante de Segovia le hemos escuchado decir que hay que eliminar la Concejalía de Patrimonio, la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Turismo y crear una Concejalía de Hostelería y Comercio, que es lo que realmente funciona en Segovia. ¿Qué opinan ustedes de esta teoría? Yo soy
en este caso directamente afectada. O sea que no me puede parecer bien. Vamos a ver, en Segovia, en una ciudad que es un destino de turismo cultural plenamente consolidado, que forma parte de un club absolutamente selecto y privilegiado, que son las 15 ciudades patrimonio, que el Ministerio, el Gobierno, nos conformamos la marca España, lo mejor y lo más creativo, en el sentido que hablábamos de creatividad y patrimonio. Eso tenemos que cuidarlo porque es nuestro ADN, es nuestra identidad. Hacer de la cultura, entendida cultura en un sentido amplio, el eje vertebrador de todas las políticas municipales. Y en la idea de la ciudad, en la definición de lo que es Segovia, por Dios, ¿cómo vamos a obviar el acueducto? Sencillamente no comparto. Hay parte de la propuesta que es la creación de una concejalía de comercio y hostelería, que hay otras ciudades que la tienen. Sí. Otra cosa es la supresión de la otra concejalía. Yo creo que lo importante no es cómo quieras llamar a la concejalía, es decir, que la puedas llamar de turismo, la puedes llamar de hostelería. Yo creo que lo importante es cuando algo funciona, pues no lo toques, ¿no? Y si ahora mismo yo creo que en el ámbito turístico en Segovia, pues se está haciendo un buen trabajo y una buena labor. Yo, por ejemplo, se ha creado Saborea Segovia, que a mí me parece que es un ente que está constituido por el Ayuntamiento de Segovia, por la Diputación Provincial y por la Agrupación de Empresarios de Hostelería, que es el reflejo del trabajo conjunto de las distintas administraciones, ¿no? que está funcionando bien, que está haciendo un buen trabajo de promoción de Segovia y que, bueno, pues que hay que dejar que siga funcionando. Y bueno, pues en el ámbito de la empresa municipal de turismo, la Concejalía de Turismo, pues la oficina de turismo está funcionando muy bien. Y yo creo que, bueno, pues que lo podemos llamar de una u otra manera, ¿no? Pero lo que está funcionando bien, pues vamos a dejarlo, porque, bueno, pues podrán hacerse cosas mejores, por supuesto, pero yo creo que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años tiene que tener una continuidad. Pregunta obligada en esta época del año ya finalizado casi 2018, que va a ser 2019. Tenemos una representante del Ayuntamiento, 2019, año electoral, elecciones municipales. ¿Cuál va a ser el futuro de Claudia de Santos? No depende de mí. ¿Cómo algo dependerá? No, hombre, depende un poquito. Depende de la alcaldesa, depende de mi marido, entiéndase bien esto, depende de mi marido, consensuaré con mi familia. No es una decisión que esté tomada porque no me corresponde a mí sola. Cándido, ustedes tienen un negocio mundialmente conocido, el primero que no solo inventó la cocina castellana, sino que inventó el marketing. Fue su abuelo, pero ustedes tienen previsto ampliar. ¿Será el 2019 el año de la ampliación del Mesón de Cándido? Esperamos y deseamos que sea el 2019. Estamos un poco pendientes de la aprobación del PEAIS para poder desarrollar este proyecto que tenemos en marcha. Es un proyecto de ampliación del Mesón de Cándido, que, bueno, pues digamos que es el Mesón de Cándido del siglo XXI, ¿no? Es adecuar un restaurante que tiene más de 100 años a las exigencias actuales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el sueño de mi padre, de Alberto. Siempre ha deseado hacer esa ampliación y bueno, pues esperemos que pueda ser posible en el año 2019. Dependiendo de la Concejalía de Urbanismo, el país. De la Concejalía de Urbanismo, de la Junta de Castilla y León. Pero vamos, yo creo que estamos en muy buen camino. Si me dejas hacerle una última pregunta a Cándido, muy breve.
como representante de los hosteleros, ¿veremos alguna vez en Segovia una feria de día en fiestas, ahora que se buscan ideas para mejorar las fiestas de Segovia, que sean más participativas, como en otras ciudades cercanas que hemos visto que han triunfado? Porque aquí no hay un consenso entre los hosteleros para sacar las casetas. Sí, y desde la agrupación de hostelería lo hemos intentado en varias ocasiones, en colaboración con la Concejalía de Turismo, hemos intentado desarrollar esta feria de día. Javier, nuestro gerente, ha trabajado mucho en ello, pero de verdad que está la cosa complicada. ¿Por qué? Estamos fuera de tiempo, lo siento mucho. Me ha salvado la campana. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias Juanjo, muchas gracias. A vosotros. Esperemos vernos el año que viene. Muchas gracias, Cándido, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por haber permanecido ahí con nosotros, estamos seguros que vuelvan la próxima semana y desearles muy buenas noches.